Hola Pablo, ¿cómo estás? En esta edición me gustaría que hablemos un poco de Hong Kong, lugar en el que vos estás residiendo hace varios años ya. Y bueno, es un lugar muy especial dentro de China o fuera de China. Justamente vamos a hablar de este tema ahora, de qué es Hong Kong, cuál es su estructura política, cuál es su estatus político. Y me gustaría entonces que empecemos a hablar un poco desde la historia para llegar a la actualidad y que nos puedas comentar más sobre el momento presente que está viviendo Hong Kong. Sí, Hong Kong ahora se conoce como el Territorio Administrativo Especial de Hong Kong, o Hong Kong SAR en inglés, y es un territorio soberano de China desde 1997, año en el que el Reino Unido le retornó la soberanía de este territorio al país asiático. Pero Hong Kong era una colonia británica desde 1820 o más, 1800, no me acuerdo exactamente del año ahora, desde la Guerra del Opio, y Hong Kong había sido dado en perpetuidad, la isla de Hong Kong, dada en perpetuidad al Reino de Gran Bretaña. Pero luego el Reino de Gran Bretaña se percató de que el territorio de la isla de Hong Kong no era suficiente y entonces rentó más territorio, lo que se conoce ahora como nuevos territorios. Ese pedazo de terreno de Hong Kong era el que supuestamente debería ser retornado a China luego de 99 años. Pero claro que en los 80, cuando Thatcher se fue a Pekín a dialogar con sus pares chinos sobre el retorno de la soberanía de Hong Kong, obviamente que el gobierno de Pekín no iba a aceptar que se devolviese parte del territorio de Hong Kong. Entonces la negociación fue para todo el territorio. Hong Kong tiene una aduana separada de la de China, tiene una moneda separada de la de China, lo que quiere decir también que sus finanzas se manejan de forma separada, por eso tiene sus propios impuestos. Y como puerto independiente del resto de China, por ejemplo, ahora dentro del marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los productos que entran y salen de Hong Kong no están sometidos a este tipo de tarifas de importación. Luego Hong Kong también tiene su propio gobierno, su propio legislativo y su propio ejecutivo. De eso podemos hablar luego más en detalle. Eh, Hong Kong, o sea, básicamente lo único que lo diferencia de un Estado independiente es que no tiene soberanía, no tiene ejército y no maneja su propia diplomacia. Aunque en realidad en varios países vas a darte cuenta que Hong Kong también tiene su propia oficina representativa, un poco más o menos al estilo de Taiwán, pero no es lo mismo. Lo de Taiwán es una embajada de facto, lo de Hong Kong es realmente una oficina de representación económica nada más. Pablo, Entonces, sí, decime. también en Hong Kong hablan Guantonghua, es decir, hablan otra lengua separada a la del chino mandarín. Esto es así. Bueno, a ver, el lenguaje oficial, tengamos en cuenta que en China en realidad existen muchísimos lenguajes. Yo diría que hasta a veces las diferencias regionales son más grandes que, por ejemplo, entre el español y el portugués o el francés. Pero el lenguaje oficial de China es el chino mandarín, mientras que en Hong Kong no se ha definido jamás el lenguaje oficial, o sea, el habla oficial de Hong Kong. Se ha definido que de los lenguajes oficiales de Hong Kong, el chino y el inglés son dos lenguas oficiales que tienen que existir en todos los documentos del gobierno. Pero, como decís bien vos, la mayoría de la gente de acá es cantonesa de origen. Pero tendríamos que entrar un poco más en detalle en este sentido. En Hong Kong el 90 y algo por ciento de la población es de origen chino, con esto quiere decir de etnia china, pero la cultura predominante es la cultura cantonesa. La cultura del sur de China, esta provincia que en China sería ya hasta hoy en día todavía la provincia más rica, con mayor industria, y es también la primera en haber sido favorecida por la apertura de la década de finales de los 70 y que fue de mucho ímpetu en los 90. Entonces, Hong Kong y la provincia de Cantón, o la provincia de Guangdong, gozan de esta sinergia muy interesante y también utilizan, como decís bien, el mismo lenguaje, el cantonés, el Guangdonghua. Y a ver, esta situación de Hong Kong en realidad, supuestamente, y de acuerdo al pacto entre Gran Bretaña o el Reino Unido y el gobierno chino,
Este gobierno de Hong Kong y esta estructura independiente, o mejor dicho, autónoma, en lugar de independiente, porque independencia es una palabra bastante problemática para China, esta autonomía de Hong Kong supuestamente no sería afectada en 50 años desde 1997. O sea, teóricamente hasta 2047 Hong Kong mantendría su sistema social. Recién creo que tendríamos que haber mencionado también, Hong Kong tiene su propio sistema judicial, sus propias cortes y, solamente los casos constitucionales, las interpretaciones constitucionales tienen que pasar por el Congreso chino, mientras que las cortes de Hong Kong en realidad tienen la jurisdicción de Hong Kong y pueden decidir todos los casos de Hong Kong. Entonces Hong Kong también es uno de los destinos preferidos para las compañías extranjeras que quieren tener lazos con China. Es un buen lugar cercano geográficamente, culturalmente también cercano, y o sea, en materia de business, de negocios, es muy fácil establecer una empresa de Hong Kong que tenga lazos con China. Entonces Hong Kong en estas últimas décadas ha gozado de esta particular posición ventajosa, pero esto conlleva sus propios problemas. Como dijimos recién, supuestamente en 50 años este sistema autónomo debería persistir, pero lo que ocurre en estos últimos años y la cantidad de protestas que se han registrado en Hong Kong en estos últimos años dan a entender que las cosas no están muy en orden. Y Pablo, justamente a principios de este año, sí, a principios de este año ya la cosa va por otro lado. Por ejemplo, ahora recientemente en el mes de abril, la oficina representativa de China, de Pekín, del gobierno central acá en Hong Kong, empezó a dar sus opiniones de forma muy abierta, digamos, lo que se podría interpretar como entrometiéndose en la autonomía de Hong Kong. Una oficina del gobierno chino ya no respeta la autonomía de Hong Kong. Sí, decime, ¿qué me ibas a preguntar? Pablo, sobre esta autonomía de Hong Kong y los respetos de las libertades. En Hong Kong funciona un sistema diferente al que funciona en China, en China continental. Por ejemplo, hay libertad de expresión. En principio hay medios de Sí, comunicación con más apertura y que tienen otras libertades. Las universidades no siguen los mismos cánones educativos que en China continental, tienen no, programas más liberales, efectivamente, sí. son más humanistas de alguna manera y más occidentales. Y vos me Sí, hablabas de una intromisión de China que se está dando a partir de esta oficina que se abre en abril y desde años previos. ¿Cómo se fue dando la entrada de China? ¿Fue algo lento? ¿Fue algo paulatino? ¿Hubo hitos que fueron marcando la entrada de China en Hong Kong? a ver, el Ejército de Liberación Chino entró a Hong Kong la madrugada del 1 de julio, perdón, de 1997. Y desde ese momento ya la soberanía de Hong Kong había pasado a manos chinas. Pero el gobierno central en Pekín siempre seguía enfatizando, en ese momento estaba en el gobierno Jiang Zemin, y todavía se enfatizaba en que las decisiones políticas de Hong Kong iban a ser tomadas por gente de Hong Kong. Entonces, supuestamente Hong Kong mantenía su autonomía, pero en el 2003, el entonces jefe ejecutivo, digamos, el más alto asiento del poder ejecutivo en Hong Kong, digámosle el primer ministro de Hong Kong o el presidente de Hong Kong, pero como no es un estado soberano, se llama jefe ejecutivo. El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, Tong Chee-hwa, en ese momento empezó a barajar la posibilidad de legislar el artículo 23, el artículo número 23 de la Ley Básica de Hong Kong. Hace falta hacer una nota al pie de la página. La Ley Básica de Hong Kong es, digamos, el modelo de constitución de Hong Kong, la pequeña constitución de Hong Kong, que rige este territorio administrativo especial. Y esto fue acordado entre los británicos y los chinos antes de la entrega de la soberanía en 1997. Esta ley básica de Hong Kong, por ejemplo, cuando hablamos de la jurisdicción de las cortes, esta ley básica de Hong Kong, cualquier interpretación de esta ley básica de Hong Kong tiene que volver a Pekín, al Congreso chino. Pero fuera de eso, Hong Kong hasta el 2003 todavía, de hecho hasta el día de hoy, 2020, todavía no ha legislado el artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong. ¿Qué es el artículo 23? Es la ley antisubversión, la ley antisedición, la ley de seguridad nacional.
No hay una ley de seguridad nacional en Hong Kong y respondiéndote de vuelta a eso de las instituciones académicas, los currículos de las escuelas de Hong Kong realmente tiene un sistema educativo que es muy diferente del de China y en este sentido también muchos estudiantes chinos saben que es así y han venido a estudiar a Hong Kong para poder luego como usar a Hong Kong como trampolín y luego quizás emigrar al extranjero. Pero esto lo podemos discutir otro día, esto también conlleva otros problemas, por ejemplo, las fricciones entre los jóvenes de China continental y los jóvenes de Hong Kong, y cómo este asunto de las identidades nacionales y las identidades regionales en ese, eh, actúan en conjunto. En fin, entonces, en 2003, con el intento de Tung Chee-hwa de ese momento de legislar el artículo 23, de legislar la ley de seguridad nacional en Hong Kong, de hecho, se encontró con una gran oposición por parte de la población y se encontró con la mayor protesta hasta ese momento en la historia de Hong Kong. Medio millón de personas salieron a la calle a protestar esta ley antisubversión, esta ley antisedición, y luego Tung Chee-hwa anunció que se postergaba indefinidamente la legislación, o sea, el proyecto de ley. Entonces esto aparentemente quedó suspendido, pero después otros hitos muy importantes han seguido marcando la historia de Hong Kong. Otro sería el 2012, más reciente, nos saltamos algunos. Supuestamente en 2007, por ejemplo, en Hong Kong debería ya existir sufragio universal y elección de todos los asientos en el legislativo de Hong Kong y también del jefe ejecutivo. Eso según el anexo 1 de la ley básica de Hong Kong. Pero ese calendario quedó también pospuesto, 2007, y supuestamente para el 2017 se iba a implementar el sufragio universal. También nota al pie de la página, en Hong Kong el legislativo está compuesto de legisladores electos popularmente por voto popular, que ocupan una mayoría de los asientos, pero una minoría decisiva de los asientos, si no me acuerdo mal, 40 asientos, son elegidos por grupos de interés, por grupos, digamos, colegios comerciales, por Grupos colegios de económicos. profesionales. Claro, y estos colegios de profesionales generalmente también tienen muy buenas relaciones con el ámbito de negocios y obviamente también con el Partido Comunista Chino. Entonces, los legisladores que puedan ser elegidos por estos colegios profesionales generalmente van a ser pro gobierno o pro instituciones del gobierno y no van a ser pro democracia. Entonces, a pesar de que los democráticos o la oposición de Hong Kong goce de un 60 y algo de apoyo popular, constante de hecho, incluso luego de la elección del Consejo Legislativo, Consejo Municipal o Consejo de Distrito recientemente a fines del año pasado, todavía se notaba que había como un 60% de apoyo hacia la oposición, pero igualmente digamos, el bloque pro gobierno siempre va a gozar de una mayoría asegurada por este sistema legislativo. Pablo, Entonces, perdón, sí, decime. ¿y cuál es, antes de seguir hablando de las manifestaciones de los Sí. hongkoneses, cuál es la percepción de los chinos continentales desde Hong Kong y cuál es la percepción de los hongkoneses desde China continental? ¿Cuál es la diferencia más básica que ellos ven? ¿Se ven a sí mismos demasiado diferentes por esto de las libertades, de las culturas propias? ¿Hay un choque cultural entre Hong Kong y el resto de China continental? ¿Esto vos lo vivís así? Es un tema que da lugar a una larga conversación, pero vamos a tratar de sintetizarlo. Yo creo que las cosas han cambiado en los últimos, digamos, 15 a 20 años. Hong Kong, antes de que China se convirtiese en la segunda potencia económica mundial, la gente realmente veía a China como este pariente pobre, este pariente con menos recursos, y ante cada desastre natural o cada desastre humano, mucha gente en Hong Kong donaba muchísima plata para cualquier causa en China. Pero luego de algunos incidentes, también volviendo al 2010-2012, algunos incidentes que implicaban, por ejemplo, la entrada de madres, o sea, mujeres embarazadas de China
a dar luz acá en Hong Kong y luego obtener el documento de residencia de Hong Kong, y también el asunto del acaparamiento de la leche en polvo que se vendía acá en Hong Kong por un escándalo de leche en polvo En mal contaminada estado. sí, contaminada en China. Entonces mucha gente de China continental empezó a venir acá a Hong Kong a acaparar, y también, de hecho, muchos comerciantes de Hong Kong empezaban a vender su suministro de leche en polvo a gente de China continental. Entonces, este tipo de problemas se iban acumulando, y creo que eso ha cambiado un poco también la percepción del hongkonés sobre el chino. Los sentimientos son mutuos, han cambiado mutuamente, pero desde Hong Kong ahora también hay otro tipo de chino continental, que es el tipo que trabaja, por ejemplo, en los bancos, en el distrito central, y esta no es la gente que ellos se imaginaban eran los chinos continentales. Esta gente que estudió en el extranjero, que no habla cantonés, pero sí habla inglés, por ejemplo, habla inglés y chino mandarín, putonghua, y no se integra de la forma en que ellos creían que los chinos continentales se integraban en Hong Kong. Los chinos continentales en Hong Kong anteriormente eran quizás de clase media, media baja, y una vez entrados a Hong Kong empezaban a aprender el lenguaje cantonés. Pero no, ahora los chinos continentales educados en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Australia, en China continental misma, o también en Hong Kong, los estudiantes de los que venía hablando recién, ellos al graduarse de Hong Kong o graduarse de otros países y venir a trabajar acá, igualmente no ven que sea muy importante aprender el lenguaje cantonés, por ejemplo. Como dije recién, la lengua oficial es el chino, pero es un lenguaje escrito. Y vos que aprendiste chino debes saber que el lenguaje escrito y el habla son dos cosas que pueden ser diferentes. Tal Pero cual. en su momento, el Imperio Británico, cuando decidió que las lenguas oficiales de Hong Kong iban a ser el chino y el inglés, nunca definieron qué chino iba a ser. Entonces en Hong Kong a veces es confuso, porque la gente puede decir muy así coloquialmente, hablan chino, cuando en realidad lo que quieren decir hablan cantonés.